hay gente que tiene casi 40 años haciendo esta actividad. Hay lugares donde ni siquiera estaban empedrados, ni siquiera mucho menos apartados, y varios de los que están acá se fueron, se remarcaron y empezaron un trabajo que a la fecha es probablemente el más importante que se hizo en el Paraguay. Yo siempre reconozco el trabajo tan importante que hacen acá varios amigos que hacen en la promoción de los medios de comunicación, pero lo nuestro, nosotros siempre solemos decir que en la medida que una persona conozca bien lo que es el idioma, lo que es en general la cultura del Paraguay, se empodera, ponemos un parete y acá, y con eso todos tenemos la posibilidad de defender con más fuerza. Por eso la puerta del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní de su creación fue formar a gente en el conocimiento básico, que es lo que llamamos un curso básico, donde hoy tenemos casi 150.000 personas formadas en el Paraguay. La cantidad es muy grande. Probablemente, de hecho, somos la institución que más gente formó, no solamente en el tema guaraní, sino que en el ámbito del conocimiento en el Paraguay. Eran tiempos difíciles, como decían, empezábamos la reforma con mucha queja, protesta, para que lo que guaraní una carga más para los docentes, y después comenzaron a venir y decían, yo soy profesor, tengo siempre algo de dejar, yo no quiero ser profesor de guaraní, lo que quiero es saber lo necesario para que yo pueda entrar a la clase y enseñarle a mis alumnos. Lo que pasó de esos 150.000, casi 32.000 vivieron y terminaron su profesorado de guaraní. Y esos son los profesores que hoy están en distintos puntos de madera. El contratiempo que tuvo la directora Pedro Juan Caballero. Nosotros habíamos ido en 1996 a hacer allí una presentación, porque nos dijeron que había gente que quería estudiar. Llegamos a estos 5 de la mano. Habían 4 profesores de guaraní y una profesora que era profesora de guaraní castellano. Nos quedamos en Pedro Juan y 10 años después le dejamos 700 profesores al departamento de Amapay, solamente Pedro Juan Caballeros. Gente que hasta hoy planta y sostiene la bandera paraguaya. Gente que hasta hoy, y esto que aclaro, todos acá los que estamos convencidos, nosotros no tenemos nada en contra de ninguna otra lengua. Decimos primero el guaraní, el castellano y después el inglés, el francés, todo lo que quieran, pero primero lo nuestro. Y fuimos y formamos a la gente allí. ¿Qué pasó? Y eso se comenzó a reproducir en muchos lugares. Una anécdota más, acá está nuestro compañero de Pilar, lastimosamente el director inicial falleció. Y recuerdo que habíamos ido a una colación, nos dijo que iba a ser en Pilar, que era la sede, y llegamos allí y nos dijo, algo no hay en página. Y nos dijo, Irundina de Avisar, 4 compañeros nuestros del Polio Acobado. Son de Itacorá, allí en la costa del Río Paraná. Y nos dijo él, esa gente está preparándose para hacer su colación allá, pero son de acá. Pero ellos quieren hacer allá porque es el primer grupo que va a recibir un título terciario. Llegamos a las 7 de la noche, eran como 52, creo que, menos los 4. La ceremonia fue lenta, eran casi las 10 de la noche. Termina la ceremonia y yo ya decía entre mí, acá se acabó, lastimosamente a lo mejor ya no vamos a llegar a los otros. Termina todo muy amablemente el director, el profesor Francisco Díaz, que repito, le rendimos un homenaje de acá, no está con nosotros, falleció. Sale él y me dice, dejado, profesor, llegó las 10 de la noche, dejado, ya me hago y nos metimos en un camino de 60 kilómetros por tierra, donde de cuando en cuando nos cruzamos con una cuarta vaca y estamos durmiendo en la calle, los jóvenes, y llegamos a Itacorá. Al llegar, la pequeña de Manuel Martínez y Alfonso, la costa Paraná, llegamos todas puras, entonces yo, como le reclamo a él, sabroso, vamos, ¿qué?
no van a creer, eran casi las 12 de la noche. No nos dejaron los. Vimos y llegamos casi a la costa del río, y allí vimos una lucecita encendida y dos figuras así, más o menos bien que se podían distinguir. Nos bajamos, buenas noches, ya sabes, bien a la noche. Entonces entramos por un pasillito y salimos a una cancha donde había sido toda la comunidad de Itacora, estaban allí. Hoy unos cuantos estábamos llegando de las 7 de la noche, eran las 12. Pero lo que yo quiero llegar es que hicimos el acto y le dimos todas las formalidades. Pues llevamos las togas, todo completo, y recuerdo que la ceremonia empezó a las 12:30 de la noche. Caso público, no creo que exista una coreografía parecida. Habíamos terminado cerca de las 2 de la mañana, eran 4, pero los 4 pasaron y hablaron, todo el mundo diciendo que estaban tan felices. Y bueno, nosotros retornamos al tipo 5 de la mañana y dijimos, bueno, esto es impagable. Pero llegar hasta allí como llegó el atendido, no creo que haya llegado o quiera llegar en ambiente difícil. Y un caso más de todo esto que estamos viendo, porque tan pobre es la defensa cultural de nuestra frontera. Uno llega y, con el respeto que nos merecen los hermanos brasileños, menos los argentinos, que hay un margen, digamos, de mayor respeto, pero en el caso de los brasileños entra con todo. Esa famosa historia que están en Ciudad de Meta cerrada, mostraron acá están con los cielos, Casa Paz. Y me había invitado a una colación, terminamos en San Juan de Pomuceno, y como había ido ómnibus, yo llegué tipo 9 de la mañana y el ómnibus, por ser sábado, iba a salir de cena a las 6 de la tarde. Pero no había mucha gente. Entonces termina la ceremonia y se acerca un muchacho muy joven, yo había tenido 23, 24 años, y me dice, pues, ¿dónde que la niña puta? Vamos a las 6 de la tarde, pues, y me dice, Luciana, la semana. Y le digo, sin problema, no, vale, esa peste. Las 6:30 me llegaron. Y le digo, ¿dónde? Y él estaba aquí. Un chamo, estaba ahí, hoy una maravilla, ¿verdad? Apartado. Fuimos por un camino de tierra y él me dice en ese momento, voy a dejar ahí para hacer que el último paraguayo me vea cojado. Yo le veo callado. Y sí, pero por supuesto. Salimos al camino y nos encontramos ya a una cierta distancia en la curva, vimos una bandera paraguaya izada muy alto, con una satacuara todo. Y llego al lugar, ¿y qué era? Y era una comunidad brasileña, donde el único que estaba allí como paraguayo era él, y que tantas veces le pidieron y le estaban haciendo de todo para sacarlo de allí. Por punto que tenía que venir una vez por semana en ese lugar hasta San Juan de Pomuceno a comprar provistas que los brasileños que estaban allí no le querían vender. Le hablábamos todo el mundo, no se dábamos, a ver, luego abrimos nació paraguayo. Continuamos, llegamos, y es una colonia que se llama Tito Firmo. Llegamos, me invita al profesor, entro, y era un camino por debajo de un mangal. Fuimos caminando al llegar al lugar donde estaba el mástil, pero todo bajo un enorme mangal. Estaban las sillas puestas así. Me digo, me hace sentar allí, se ha cortado, y de reojo, por esa cosa que me quiero ocurrir, yo levanto la vista y veo la bandera brasileña. Entonces le llamo al director, al muchacho que resultó ser el director que me llevó, y le digo, yo la bandera encontrábamos sin capital con la bandera. En Bubilí la bandera paraguaya. Y me dice, no, pues vamos a ir con una brasileña, no, ya, vamos a Paraguay, a ver, me dan de bandera. Si no, hace algo, ellos dicen que se da una mano de la pena, él se levanta, que casi estaban 4 tipos alemanes y brasileños con corbata, se valen, hablan y se van nuevamente contra mí. Y me dicen, no, baja, sube la bandera paraguaya, se hace toda la ceremonia, termina, y cuando íbamos ya llegando al portón, alguien me toca la espalda. Me doy la vuelta, me encuentro a un señor ya de edad, y por lo visto estaba siguiendo todo, y me dijo, y con algo la de la escoba después.
pero hubo que tener. Mañana ya estaba la manera brasileña, esas son las cuestiones que nos mueven a nosotros acá. Cuesta mucho hacer este trabajo y lo estamos haciendo. Y termino diciéndoles lo siguiente: este edificio es es la única casa que tuve que tener guaraní. Nunca tuvo casa guaraní, por eso se llama Guaraní Rover. Y lo construimos así, ladrillo a ladrillo, piedra por piedra. Y acá todos saben que para que el guaraní se funda alguna vez, van a tener que echar ladrillo por ladrillo, piedra por piedra, y allí pueden cantar victoria. Pero hasta que eso ocurra, este es el templo, esta es la casa, esta es la catedral de guaraní, y acá estamos todos los que nos sentimos amantes profundos del guaraní y de ser para